Bueno, ahí estamos grabando, damos comienzo a una nueva clase. ¿Cómo les va? Hoy es 14 de abril, en análisis jurisprudencial de la Corte Suprema de nuestra querida UNPAS, carrera de abogacía. Segundo año por ahora, hasta que se implemente el nuevo plan de estudio, pasaremos a cuarto. Pero ahora estamos ahí de entradita nomás. Hoy tenemos un fallo, vamos a seguir viendo concepto básicamente de caso y legitimación, que son los dos pilares para la actuación de los tribunales, la actuación jurisprudencial. Este es un fallo nuevo del año pasado, el 24 de abril de 2020, donde la presidenta del Senado se dirige a la Corte Suprema en una medida que se denomina acción declarativa de certeza, a través de una acción declarativa de certeza. Tenemos expositores, 5 expositores, que es, diríamos, el máximo que permitimos, pero era un fallo de los primeros que estamos viendo después de la clase de la semana pasada, que vimos a Lavi, y que también expusieron, incluso en mi ausencia parcial. Bueno, es uno de los primeros fallos y además es denso, es complejo, tiene mucha riqueza analítica para que uno pueda desmenuzarlo. Quienes van a exponer hoy son Verónica Suárez. Vayan levantando la mano, a ver si los veo por ahí. ¿Estás presente, Verónica? Verónica Yuni. Juan Toledo. Están desayunando todavía. Ahí está Juan, levantó la mano. Muy bien. Mirta Jaime. Y Agustina Verón. ¿Están por ahí? Anúnciense. Los queremos ver, conocer. Tenemos la ficha. Si a alguien le falta la ficha, ha quedado automáticamente expulsado de este curso en este instante para toda la eternidad, salvo que lo mande en el transcurso del día de hoy. Y tenemos los trabajos también que han entregado, pero vamos a dejar las cuestiones más parroquiales o administrativas para la segunda parte, cuando ya estén todos bien asentados, y ahí vamos a hablar de cuestiones más organizativas. Bien, ¿están los expositores, además de Juan? O si querés arrancar, Juan, no sé cómo se han organizado. Las Verónicas, Mirta y Agustina. ¿Hay alguien hablando muy lejanamente? A ver, necesito contraseña. Dicen, a ver, Alejandra o Lucía, a ver si nos pueden dar una mano con eso. Profe, yo estuve copiando la invitación desde este Zoom y lo Sí. mandé, pero dice que tienen problemas. ¿Tienen problemas para entrar? Sí, algunos ponían que no le aceptaba la contraseña, no sé. Ahí estoy mirando. Sí. Mando una imagen al grupo a ver si pueden ingresar con eso. Pero está el link, ahí Alejandra lo copió. Tendrían que entrar directo. Bueno, mientras van entrando los compañeros y compañeras, voy a hacer una pequeña introducción muy breve para después dar lugar a los expositores. Juan, ¿me escuchás, no? ¿Estás por ahí, Juan? A ver si te veo. Mirta, también estás ahí, ahora te veo. Buen día, Sí, Mirta. buen día. Bueno, Buen día, profe.
Las Verónicas aparecieron. Ahí se está conectando. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Así después le damos pie para que hagan toda la exposición. Este es un fallo raro, ¿sí? Es un fallo atípico, de los que, diferente a los que vamos a ver en el resto de la cursada, pero es muy útil. Si bien es raro, es muy útil. ¿Por qué? Porque va de lleno, ataca un concepto que nosotros hemos empezado a estudiar en el caso Alavi, que es central en la actuación de la justicia. ¿Sí? No puede ir cualquier hijo de fulano, golpear una mesa de entrada y decir, quiero que un juez me resuelva este problema. Tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Sí? Los conceptos de caso y de legitimación están ya en Alavi, los hemos visto, son fundantes de la actuación jurisdiccional de cualquier juez, tribunal o incluso de la Corte Suprema. Y en esta sentencia del 24 de abril del año pasado, la Corte repasa los fundamentos, las bases de la actuación de la justicia, de todo el Poder Judicial y de su cabeza como es la Corte. Hace un repaso histórico, por un lado, por otro lado un repaso normativo de cuáles son las normas que edifican esa legitimación para actuar como Tribunal de Justicia, pero a la vez es un fallo con contenido político. Político en el sentido de institucional, ¿sí? Va a ir a las raíces de las funciones institucionales de los tres poderes, ¿sí? Va a ir a ver cómo se estructura la división de poderes en nuestro país, en un sistema republicano, cuáles son las funciones básicas de la Corte y de todo el Poder Judicial, y cómo debe ser la relación con los otros dos poderes. Básicamente, en este caso, con una de las cámaras del Poder Legislativo, ¿sí? Con el Senado. Entonces, todo eso está junto en un mismo fallo, y a la vez tenemos dos votos, uno particular, o sea, un voto concurrente, y por otro lado una disidencia parcial, que las dos son muy prolíficas en argumentos, ¿sí? En dar motivos de cómo van a justificar su decisión. Pero a la vez, algo que siempre resaltamos, desde que empezamos la cursada no hace mucho tiempo, tenemos que prestar mucha atención en este voto, en este fallo, a la resolución. Es decir, ¿a qué se resuelve? ¿Qué es lo que hay al final del camino de esta sentencia? ¿Qué queda? ¿Cuáles son los resultados concretos, prácticos, en la vida diaria? Entonces, ¿qué se buscaba cuando se presentó la demanda y qué se obtuvo cuando se resolvió? ¿Qué se obtuvo para las partes del fallo? Que ya determinar quiénes son las partes del fallo ya es un tema, no es tan simple como fulano contra mengano por una acción de daños y perjuicios. Eso no va a ser tan fácil en este caso determinarlo, es una de las cuestiones que vamos a tener que abordar. Y después ver esas partes en el juicio, si obtuvieron lo que buscaban o no, ¿sí? Lo que siempre llamamos la pretensión, ¿sí? ¿Tuvieron satisfecha la pretensión que invocaron en la demanda o en la contestación de demanda? Bien, todo eso son aspectos que vamos a ver. Pero a la vez, el fallo como pieza jurídica es tiene muchas capas, ¿sí? De análisis. Uno puede estudiar estrictamente la materia jurídica que hay en el fallo, ver cuál es el holding, si hay obiter, cuáles son los caminos argumentativos. Vamos a mencionar varias veces métodos hermenéuticos que usa la Corte. Todavía no los estudiamos a fondo, pero los vamos a ir viendo pinceladas, ¿sí? Hermenéuticos quiere decir de interpretación. ¿Qué herramientas de interpretación utiliza el tribunal? Pero a la vez es un
como pieza jurídica, digo, es muy rica, es muy provechosa para nosotros, que somos juristas, que somos analistas de ese fallo, intérpretes si se quiere. Vamos a ver que también hay mucha tela para cortar en cuanto a lo lingüístico. Es decir, ¿qué tipo de lenguaje utiliza la Corte? ¿Qué tono utiliza para dirigirse a otro poder del Estado? ¿Qué palabras o frases va a consignar para decir lo que quiere decir? Vamos a encontrar un montón de frases en latín, que algunas son típicas, las tenemos que aprender, y otras que vienen al caso justamente por este fallo. Y después uso de todas las posibilidades que otorga el lenguaje o la caligrafía escrita en computadora, para decirlo de manera un poco burda, ¿sí? O bruta. ¿Sí? El uso de las itálicas, de las negritas, del subrayado, de los títulos, un montón de cosas que a primera vista pueden parecer totalmente secundarias o marginales, pero nosotros también las tenemos que ir aprendiendo, porque a la vez nos va a facilitar después futuros abordajes, ¿sí? De otros fallos. Entonces, con esto cierro y le doy lugar a los expositores. Es como una de los antecedentes que vamos a ver este año de la Corte, ¿sí? de la actuación del máximo tribunal, tiene muchas aristas desde donde uno puede entrar, ¿sí? Uno es lo estrictamente jurídico, que es lo primero que nos interesa, pero después hay muchísimas más facetas o lados de esta sentencia que nos van a aportar elementos de juicio y nos van a enriquecer. Así que ahora los dejo a los expositores que hagan su presentación y después en una segunda parte volveré con algunos de estos aspectos puntuales si es que hace falta reforzarlo. Y finalmente tengo una serie de preguntas que anoté que se van intercalando, ¿sí? que surgen a medida que uno avanza en la lectura y que las vamos a debatir entre todos y todas, si les parece bien. Bueno, Verónica, Juan, Mirta y Agustina. ¿Estamos listos? ¿Andan por ahí? Levanten la mano, chiflen, hagan palmas. Juan, ¿te podremos ver la cara, Juan? Sí, ahí está. Ahí está, bien. Estás en un auto. Sí, porque mi suegro acaba de llegar de trabajar, están tomando mate, están charlando con mi suegra y... Bien, te excomulgaron al para no auto, muy interrumpir. bien. Hay que arreglársela en pandemia, lo que Sí, uno hay que puede hacer. arreglarse donde se puede. Yo ni te cuento lo que es mi casa, que estoy en obra también, pero no importa, le ponemos el pecho a las balas. Bien, bien Juan, buen día. ¿Quién más Buen está? día. ¿Las Verónicas andan por ahí? ¿Tus compañeras, Juan? ¿Mirta también estaba por ahí recién? Mirta, Estoy acá. ¿cómo te va Mirta? Bien, bien. ¿Estás lista? Sí, Ponele. Bien, bien, ponele. ánimo, ánimo, adelante. Y Agustina, Verón. No la veo. Hay una Agustina, pero no sé si es ella. Dos Agustinas tengo. Bueno, Verónica Suárez, Verónica Yuni, ¿tampoco están? ¿No se han podido conectar? Estoy recorriendo acá. Somos 51, bueno. Profesor, Sí. dice Roxana que está esperando que la admitan. Qué raro. Porque no tengo a nadie pendiente acá. A ver. No tengo a nadie pendiente acá. Es más, entraron todos directo hoy, ¿no? Profesor, Sí, no hay sala de ¿sabe lo espera, que entramos todos directamente.
Sí, ¿sabe lo que pasa? Es que usted había mandado un link para entrar todas las clases y la mayoría nos atuvimos a eso y ahí te sale que está esperando que el anfitrión te acepte. O sea que tuve que salir de ese link y otro que mandaron entre, pero no es el que mandaron originalmente. Mucha gente se atiene a ese link. Voy a Ahí hacer yo una cosa. copio y vuelvo a mandar por el grupo en que está en la invitación de Zoom. Directamente de Zoom. Esperen que lo copie ahora, porque si no, esto va a ser un lío. Bueno, bueno, avancemos los que estamos. No sé, Mirta o Juan, ¿quieren comenzar? Sí, pero teníamos un video que habíamos grabado presentando, que justamente lo tiene Roxana para compartirlo. Yo tengo un PDF que me pasaron. Sí, ese es un PDF aparte que tenemos. Bien, ese lo tengo, lo podría compartir si lo necesitan. Y el video, Claro, el video era la introducción que hacíamos para después seguir desarrollando y bueno, si habías preguntas y demás, ir contestándolas. este teléfono no se puede entrar por... ¿Quién tenía el video, decís? Roxana, que es justamente la chica que está necesitando entrar. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí le escribo por privado a ver si podemos hacer que ingrese. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a empezar por el final. Voy a plantear una serie de preguntas. Voy a pedir que tomen nota para después discutirlas entre todos. Son preguntas que no van a tener que ver directamente con lo que nos interesa, que es estudiar qué y de qué manera la Corte resuelve el caso, sino otras cuestiones que van surgiendo como entre líneas, que como aprendimos de Gordillo, tenemos que poder saber leer un fallo, y no solo lo que nos dice, sino lo que no nos dice, o poder discernir a partir del tono, de las palabras, del modo, a quién se está refiriendo, a qué público, por qué lo hace, de qué manera, si es simplemente para resolver una cuestión litigiosa o si hay algo más, alguna carga adicional, político, institucional, económico, etcétera, etcétera. Bien. Primera pregunta. La Corte va a decir en una palabra que no hay caso. No estoy adelantando mucho, digamos, es el corazón de la resolución. Acá no hay caso judicial o justiciable. Entonces una pregunta que uno podría hacerse es, ¿por qué un fallo de 40 considerandos si al no haber caso uno lo podría resolver en pocos considerandos? ¿Sí? ¿Podría haber sido un fallo lacónico, muy reducido? ¿Saben qué es lacónico? De pocas palabras. De pocas palabras, exactamente. Incluso podría haber sido un fallo que se remitiera a lo que dijo el fiscal. Hay fallos que la Corte dice, bueno, adhiero o hago propios las exhortaciones, las recomendaciones del fiscal y punto. Y resuelvo. Y en un párrafo saco una resolución. Bien, segunda pregunta. La parte actora,
¿sí? Cristina Fernández de Kirchner, que es vicepresidenta. Disculpe, no, buen día, no podía ingresar. Rosana Suárez, ¿cómo le va? Ah, yo te tenía Bien, como Verónica Suárez. Rosana, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, estoy haciendo una pequeña introducción y ya te dejo para que compartas el video. ¿Lo tenés por ahí el video? Sí, profesor, tengo todo listo. Bueno, ¿me lo querés mandar? ¿Querés mandarlo al grupo? Así yo lo paso. Sí, escuche, mi compañera Verónica estaba con un tema de salud, a lo mejor no sé si está conectada, que responda. Ahí le envío. Bueno, bien. Segunda pregunta. CFK, vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, en representación de toda la Cámara, ¿sí? De todo el cuerpo del Senado, se presenta ante la cabeza de otro poder. O sea, de un poder se presenta ante la Corte Suprema con una medida de declaración de certeza, una acción de declaración de certeza. La pregunta es, ¿la actora ganó o perdió? Perdió. Y esta respuesta puede tener una forma para lo jurídico y otra forma para lo político. Este no es un curso de ciencia política, pero en este fallo en particular le tenemos que prestar atención, ¿sí? Es parte del contexto del que nos habla Gordillo. Tercer pregunta, a ver si lo pispearon por ahí, porque no está tan claro de entrada, lo dice después el fallo. ¿Qué proyecto de ley motiva esta acción declarativa de certeza? ¿Por qué la presidenta del Senado va en el contexto de pandemia, va a la Corte y le dice, che, ¿yo puedo sesionar de esta manera? ¿Qué es lo que había de fondo? Creo que proyecto de ley? ¿Qué proyecto de ley se iba a tratar en el Senado, en el Congreso como tal, que era clave y que es lo que está detrás, lo que motiva el fallo? Por ahí estaba, en alguno de los votos está seguro. Bien. Tercera pregunta. Si la primera sobre caso y sobre la extensión del fallo. La segunda sobre si el actor perdió o no perdió. Si consiguió el resultado que buscaba o no. Luego, hay una disidencia parcial. Uno de los votos es una disidencia parcial. Así está calificado. Vamos a ver el contenido de esa disidencia. Y la pregunta que surge es, ¿no podría haber acompañado al voto mayoritario esa disidencia? Y le podemos agregar, una disidencia parcial, ¿es un acompañamiento parcial del voto de la mayoría? Una disidencia parcial. Sí. Que continúa una disidencia parcial. ¿No es un voto de la mayoría? La pregunta es esa. ¿Podría ser considerado parte del quórum para fallar en un órgano colegiado como es la Corte? Yo necesito un quórum mínimo. No puede haber un fallo firmado por un solo juez. Son 5, mínimamente necesito 3. ¿La disidencia parcial suma a ese quórum o no suma? La dejo ahí, después la vemos. Después la vemos. Bien. Cuarta pregunta. El Procurador General de la Nación, que por ahí está citado, ¿por qué es interino? ¿Por qué dicen el Procurador General de la Nación interino? ¿Qué hace que sea interino? Bien. Última pregunta. El principio de colaboración entre poderes, que va a estar citado en el último voto, entre poderes del Estado. ¿De dónde surge
¿Está legislado positivamente? ¿Está en alguna norma? ¿De dónde emana? ¿Sí? Son algunas de las preguntas que no es el corazón, ¿no?, de lo que vamos a estudiar, pero sí está ahí y es parte de todo lo que tiene para dar un fallo como este que vamos a analizar. Bueno, entonces, a ver, Rosana. ¿Mandaste el video? Profesor, no se puede enviar por WhatsApp porque es re pesado. Le estoy pasando un drive, el link No. del drive para que... Hagamos así entonces, momento. Te voy a hacer host. Sos administrador ahora y lo podés compartir. ¿Sabés hacer Sí. eso? Sí, profesor, obvio. Bueno, adianchi entonces. Bueno, gracias. De nada. Ahí no se ve nada todavía, ¿eh? Ahí espere, profe, que ahí estoy compartiendo la pantalla. Ahí Muy va, bien. 2 segundos. Disculpen. No hay problema. Somos 56 ya. Después vamos a hablar algo sobre la asistencia. Ahora sí, se va conectando. A ver, profesor, si ya están listos, ahí empieza. Adelante, buenísimo. Somos el grupo número 2 del espacio curricular Análisis Jurisprudencial. Mi nombre es Rosana Suárez, integrante de este grupo. Verónica Yuni. Agustina Verón. Mirta Jaime. Juan Toledo. Bueno, le vamos a presentar a todos nuestros compañeros un fallo de Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Honorable Senado de la Nación promueve la presente acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional Argentino, en los términos del artículo 322 del Código Social de la Nación, a fin de que en el marco excepcionalísimo del cual el estado de emergencia desencadenado por la pandemia originada por la enfermedad causada por el COVID-19, en el tribunal se despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal que el Senado de la Nación sesione mediante medios virtuales o remotos en aplicación del artículo 30 en el reglamento que establece los senadores constituyen Cámara en la sala de sus secciones y para los objetos de su mandato, salvo en caso de gravedad institucional, como lo regula el artículo número 30 del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores. Señala que ante la acucinante necesidad de legislar en materia tributaria por las consecuencias económicas que la particular y como la Constitución Nacional menciona, la nulidad absoluta e insanable en el dictado de decretos de necesidad y urgencia en la materia tributaria. Resulta impostergable la necesidad de sesionar por parte del Congreso de la Nación. La peticionaria sostiene que está convencida de que la sesión remota a través de medios electrónicos en donde se garantice la identificación y la voluntad de los legisladores y las legisladoras, como así también el número establecido por el régimen de mayorías y minorías, es absolutamente válida en el marco de excepcionalidad
generado por la pandemia. No obstante, cabe mencionar que existen en la historia reciente de la Argentina maniobras de todo tipo, incluidas las judiciales, tendientes a impedir la aplicación de las leyes que afecten intereses de los grupos económicos. En tal sentido, destaca medidas cautelares y declaraciones de inconstitucionalidad en el estado de orden del día, inclusive referidas a las leyes sancionadas por el Congreso. La mayoría es ampliada y calificada por su diversidad. Justifica esa afirmación con noticias publicadas en un medio gráfico los días 12 y 13 de abril, cuya captura de pantalla se inserta en la misma presentación del fallo. Criterio que le otorgan razonabilidad a la petición, por la cual pretende que esta Corte dicte un pronunciamiento urgente, claro y concreto. Alude a la situación excepcional por la cual atraviesa la humanidad y nuestro país, describiendo la enfermedad propagada y provocada por el virus denominado COVID-19. Su propagación es global y la paralización social por el aislamiento del decreto es como único paliativo ante la falta de tratamiento médico conocido. Menciona declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de la Nación y en especial los decretos de necesidad y urgencia, los cuales el Poder Ejecutivo Nacional declara en nuestro país la emergencia sanitaria y dispuso medidas de aislamiento social. En su presentación, la peticionaria señala las dificultades logísticas de los senadores que integran el cuerpo para sesionar en el recinto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y destaca que ello pondría en riesgo la salud y la vida de todos ellos que se vean involucrados en la sesión. Además expresa que la presencia de los senadores en el recinto resulta prácticamente imposible, en tanto los vuelos de cabotaje se encuentran suspendidos, el transporte en general, que están afectados por la pandemia, bajo la resolución 73/20 del Ministerio de Transporte, del 25 de marzo del 2020 y sus modificatorias. Indica que la situación existente motivó al Senado a disponer utilización de sistemas remotos virtuales y a sesionar aplicando el artículo 30. Manifiesta que el sistema permitirá la identificación en todo momento del senador que se encuentre participando, garantizando la seguridad de votaciones que se realicen por dicha plataforma y la plena y ejercicio de participación y seguimiento de los senadores del debate parlamentario. Con invocación de las citas de doctrina y el precedente de esta Corte, esgrime la existencia de gravedad institucional producida por la afectación del desarrollo de las actividades legislativas. Enfatiza también la imposibilidad del Senado que sesione en forma presencial, ya que el Poder Ejecutivo ejerce competencias legislativas en materia tributaria. También sostiene que la causal de gravedad institucional se ha utilizado por parte de la Corte Suprema para superar las oblicuas formales que impiden el conocimiento de las causas por parte del Supremo Tribunal, advirtiendo que no se alega de forma genérica, sino circunstancial y extraordinaria. En virtud de estas consideraciones, la Corte despeja la incertidumbre pudiendo existir respecto al procedimiento que adopta el Senado. Alega que carece de otro medio legal para darle fin inmediatamente al estado de incertidumbre que motiva la presentación, recordando que la admisibilidad de la acción declarativa no requiere un daño consumado, tiene un carácter preventivo tal como lo decide la Corte en caso de la provincia y de otras citaciones en el fallo 307 de 1379, que cita que el precedente caso no existe una oscuridad de la norma. Esto está citado en el artículo 30 del reglamento que genera la incertidumbre. Ahora vamos a abordar una de las preguntas. ¿Cuál es la acción declarativa de certeza en que se basa? Se basa en el artículo 322
322 del Código de la Nación, la acción declarativa de certeza que está destinada a hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia o alcance de modalidades de una relación jurídica, siempre que esta situación pueda producir perjuicio o lesión o actual o existente o no existente por medio para hacerlo. La crítica del fallo es: no cumplía con los requisitos necesarios, la Corte no tenía competencia original, ya que no se encuadra en los supuestos del artículo 116 de la Constitución Nacional, y en el planteo no había controversias, y el máximo tribunal no tiene una función consultiva. El Procurador General de la Nación, el doctor Casal, consideró que la Corte debería desestimar la acción. Respecto a la vía intentada, sostiene que se encuentran acreditados los requisitos de procedencia de la acción prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dado que la pretensión carece de un mero carácter consultivo o especulativo, puesto que el estado de incertidumbre planteado se vincula directamente con el formal, sustancial funcionamiento de la Cámara de Senadores de la Nación en un contexto de emergencia actual. La acción es meramente declarativa, es preventiva y en consecuencia es un presupuesto de admisibilidad de la existencia del daño consumado. Pregunta 2, que habla sobre la gravedad institucional y el COVID-19. El Congreso, como otros poderes del Estado, tiene la autonomía para regular su funcionamiento en situaciones especiales. En los considerandos, la mayoría expresó que la tarea de legislar el Congreso es esencial para el normal desarrollo de la vida constitucional argentina, y que aún en el contexto de pandemia, las autoridades deben desarrollar los mecanismos necesarios para asegurar la permanencia de sus tareas. En esto, en efecto, se trata del funcionamiento del Congreso como un órgano de representación directa del pueblo de la nación y de los estados locales, dado que en su seno resguarda el principio democrático y del sistema federal. Como explica en la Constitución, nada se dice sobre el lugar o forma donde deben encontrarse los legisladores para sesionar, librar y votar, quedando las facultades en el artículo 66 de sus cámaras y a dictar su propio reglamento. El artículo 66 nos dice que cada cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral, sobreviviente a su incorporación, y hasta inclusive de su seno, pero bastará con la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos. Los magistrados señalaron que el Senado no actúa por fuera de las atribuciones que la Constitución le confiere, ni tampoco se desvía de las mismas, siendo estos los supuestos que habilitaría la intervención de la Corte. Por ello, al llevar adelante las sesiones del Senado bajo una modalidad remota, La materia tributaria no puede ser DNU. Eso está expreso en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que dice que no puede dictar decretos en materia penal, tributaria y electoral. El DNU consistía en proteger la salud pública, lo que lleva a una obligación del Estado Nacional y se establece para todas las personas que se encuentran dentro del país. La medida de aislamiento social preventivo y obligatorio establece la prohibición de desplazarse con el fin de prevenir la circulación del virus. Que si bien el artículo 14 establece que todos los habitantes gozan de transitar, permanecer, entrar y salir del territorio, pero el mismo está sujeto a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. ¿Por qué se encuentran comprometidas las instituciones de la nación? Eso habla de la doctrina de la deuda institucional, que es un recurso extraordinario que comprende aquellas cuestiones que exceden el mero interés individual de las partes. Cuando habla de las partes, habla de los tres poderes,
y afectan de modo directo a la comunidad. Las pautas que la delimitan son que la cuestión comprende a las instituciones básicas de la nación, sería el Congreso y el Senado. 2, que atenta contra los principios fundamentales de la Constitución. Defensa en juicio, libertad de prensa, familia, progreso y bienestar general. Que esté en juego la autonomía de las provincias, que las cuestiones conmuevan a la sociedad entera. Apela a la agregada institucional porque con tantos decretos se anulan los 3 poderes del Estado. El Senado, el Congreso no puede sesionar y los DNU no pueden ser materia tributaria. Se necesita presupuesto para afrontar la pandemia. La jurisprudencia son sentencias y resoluciones judiciales emitidas por órganos jurídicos. Sirve para complementar un ordenamiento jurídico. Y la doctrina son ideas y principios básicos que se basan en un sistema de creencias sobre alguna materia determinada. En el considerando 2, ¿sí?, se dice que los pronunciamientos de la Corte se encuentran condicionados a la presentación de una causa justiciable. Podemos hacer jurisprudencia en el caso Fay, que también se había presentado una acción declarativa de certeza, pero en este caso había una controversia. La controversia era el artículo 99, inciso 4, que disponía un nuevo nombramiento precedido de un acuerdo que será necesario para mantener el cargo de cualquiera de los magistrados una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor a esa será por 5 años. Esta condición, sentencias y resoluciones judiciales emitidas por órganos jurídicos sirven para completar un ordenamiento jurídico. Y la doctrina son ideas y principios básicos que se basan en un sistema de creencias sobre alguna materia determinada. En el considerando 2, ¿sí?, la Corte dice que los pronunciamientos se encuentran condicionados a la presentación de causas justiciables. Y ahora podemos citar la jurisprudencia del caso Fay. En este caso sí había una controversia. La controversia era el artículo 99, inciso 4, que dispone que un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de estos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de los magistrados cuya edad sea indicada o mayor a 75 años podrá ser repetida indefinidamente por el mismo trámite. Esta condición se configura, hablando de casos justiciables, ¿sí?, esta condición se configura cuando concurren 2 recaudos. Por una parte, debe tratarse de una controversia que persiga la determinación del derecho debatido entre partes adversas, fundada en un interés específico, directo o inmediato, atribuible al litigante. Por otra parte, la causa debe ser abstracta en sentido de tratarse de un planteo prematuro o que hubiera debatido institucional. También lo nombran del considerando 2. Presupuesto de admisibilidad. Se solicita a esta Corte Suprema que se aboque al tratamiento urgente de esta situación tan apremiante y despeje toda la incertidumbre que pudiese existir respecto al procedimiento adoptar el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados a los fines de proporcionar al Estado Nacional las herramientas legales para afrontar esa verdadera crisis, como jamás enfrentó nuestro país ni en el mundo. Respecto a las vías intentadas, sostiene que se encuentran acreditados los requisitos de procedencia de la acción prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dado que la presentación carece de un mero carácter consultativo, especulativo, puesto que el estado de incertidumbre planteado se vincula directamente con el formal y sustancial funcionamiento de la Cámara de Senadores de la Nación. En el contexto de emergencia actual, la acción meramente declarativa es preventiva, en consecuencia
no es presupuesto de admisibilidad. La existencia de un daño consumado afirma finalmente que se encuentra legitimada para presentar esta acción en virtud de que es la Constitución Nacional, que el vicepresidente de la Nación será presidente del Senado, artículo 57, dice que la incertidumbre aquí manifiesta no solo afecta el modo de funcionamiento del Senado de la Nación, sino además el modo en que deben desempeñar las funciones propias de su presidencia en este contexto de emergencia institucional. Cristina Fernández de Kirchner solicita que la Corte se pronuncie con respecto a la autorización que contiene el reglamento de la Cámara de lo expresado. Surge el concepto absolutamente extraordinario en el que se escribe la acción que inicia la presidenta del Senado de la Nación para que esta Corte se pronuncie respecto a la autorización que, según entiende, contiene el reglamento de esta Cámara para que el Senado sesione de forma virtual o remota. Sostiene que la emergencia actual puede frustrar funcionamiento del Congreso Nacional y por esa vía afectar el sistema de gobierno republicano que establece la Constitución Nacional. Así, los términos del planteo efectuado requiere empezar por referir las reglas de admisibilidad de las acciones declarativas de certeza que ha establecido este tribunal con igual énfasis. Seguidamente, recorrer aquellos que hacen el cumplimiento de las funciones de esta Corte como Tribunal de Justicia y pedir al Estado que cite el fallo de Barry 2019-242-917, fallo de Lorenzo 37-23-24, y tal juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, siglo XX, Albert Olson. La Corte rechazó la acción declarativa de certeza que presentó la presidenta del Senado, pero dejó establecido que el tribunal señaló que las emergencias de cualquier tipo deben ser tratadas dentro del Estado de Derecho, por el cual el funcionamiento del Congreso resulta elemental para el normal desarrollo de la vida constitucional, y que el Senado tiene autonomía propia para dictar sus reglamentos y regular su propio funcionamiento, para así realizar la deliberación en representación del pueblo. Aclara que ninguna cláusula prohíbe la posibilidad de que pueda sesionar de forma remota. Actividad del Congreso y sesiones. Importante. El Congreso debe sesionar como situación excepcional por el COVID y sus consecuencias en la salud del ser humano. Esto nos lleva a la imperiosa necesidad de legislar en materia tributaria, por las consecuencias económicas acarreadas bajo este contexto de pandemia que estamos atravesando la humanidad. Debe sí o sí sesionar la misma en el Congreso, ya que no puede ser objeto de DNU. En 1801, ante la pérdida del poder ejecutivo, gana la presidencia el republicano Thomas Jefferson, y sin mayoría legislativa, los federalistas se veían drásticamente disminuidos en su poder. El presidente saliente, John Adams, federalista, el día antes de dejar su cargo, nombra a decenas de jueces, casualmente afines del Partido Federalista, antes de intentar condicionar al futuro gobierno y conservar algo de poder perdido. Se recuerda a estos magistrados como los jueces de medianoche. Tan burda resultó la maniobra que el procedimiento para la toma del cargo fueron muchos de estos jueces quedó incompleto, por lo que al asumir el gobierno de Jefferson se negó a confirmarlos en sus puestos. Marbury es el famoso fallo que era uno de los jueces al que al nuevo gobierno le impidió asumir. Bueno, acá en el fallo de Marbury se ven violados los derechos adquiridos en este caso. Y por eso se declara inconstitucional. Lo mismo que pasa en
en el fallo de Cristina, que dice que se están violando los derechos constitucionales. Con el fallo COT, porque debido a la situación y económica de la fuerte inflación del país, se compara este fallo, por ejemplo, que la empresa COT SRL tuvo una huelga por parte del personal en su fábrica textil de San Martín, provincia de Buenos Aires. Al no llegar a un acuerdo con la empresa, los obreros ocuparon la fábrica y pidieron una acción de amparo. Esto pasa, por ejemplo, que mandan a hacer distanciamiento social y tienen los obreros tener derecho a elegir si pueden o no pueden trabajar, y debido a la situación económica y financiera que atraviesa el país, que se ven perjudicados los obreros. En 1853, cuando se sanciona la Constitución, que fue promulgada el 1 de mayo, con el objetivo de construir una nación, afianzar la justicia y consolidar la paz. En 1860, la Convención Reformadora de Buenos Aires se incorpora a la Constitución luego de varias disconformidades. El levantamiento de las provincias del Noroeste, Cuyo y Entre Ríos. En 1862, por primera vez se pone en práctica la división de poderes establecida por la Constitución. 1863, se reglamentó la emisión del voto sobre las normas fijadas en la Constitución y se instaura el sistema electoral que tuvo vigencia hasta el año 1900. También en este año, la causa número 3, 1.20, que habla de el grupo de comercio de Rosario, que solicitó el Poder Ejecutivo. 3. Se reglamentó la emisión del voto sobre las normas fijadas en la Constitución y se instaura el sistema electoral que tuvo vigencia hasta 1902. En ese mismo año, la causa número 3, fallo 1.27. Dice, un grupo de comerciantes de Rosario le solicitó al Poder Ejecutivo una declaración que indique de modo preciso el espíritu y letra de las leyes generales de comercio y los artículos 14 y 18 de la Constitución. La nota de los comerciantes rosarinos al presidente de la Nación fue remitida por el juez de Alza a la Corte Suprema, la cual resolvió: no corresponde hacer declaraciones generales en ningún caso, y menos dictar reglas de procedimiento de las justicias de las provincias. El año 1865, fallo 2.254. Conflicto entre la provincia de Mendoza y el Senado de la Nación. Al rechazar los títulos del senador de la provincia de Mendoza electo con la legislatura, lo cual el Senado de la Nación le pide que proceda a una nueva elección, conformada por una legislatura constitucionalmente. La legislatura de Mendoza emite un decreto en el cual se le pedía al gobernador de Mendoza que enviara al presidente los antecedentes del caso, con el fin de que la Corte dictara si su legislatura era o no constitucional. La Corte se declara incompetente para resolver la cuestión. Remitió al Procurador General, el cual expuso: no puede pedirse ni al tribunal que emita su opinión sobre una ley, sino aplicarla a un hecho señalado al contradictor. 1866. Se garantizan los impuestos de importación debido a la pérdida de poder adquisitivo a raíz de la guerra del Paraguay. Se otorga la Constitución los impuestos, se garantizan en la Constitución los impuestos de importación y exportación para que fueran exclusivamente del Estado Nacional. En 1869 se sanciona el Código Civil y en 1871 entra en vigor. En 1880 las luchas en torno a la capitalización de Buenos Aires terminan y
El Senado aprueba la ley 1029, en su artículo primero establece la capitalización de Buenos Aires. Señalaron que en el Senado no actuaría por fuera de las atribuciones de la Constitución que confiere, ni tampoco se desviaría de las mismas, siendo esos los supuestos que habilitaría la intervención de la Corte. Por ello, al llevar adelante las sesiones del Senado bajo la modalidad remota, en lugar de tradicional forma presencial, orbita dentro de las atribuciones propias del Poder Legislativo, referentes a la instrumentación de las condiciones para crear la ley. Concluyendo su voto, la mayoría expresó que el procedimiento que adopte el Poder Legislativo para la formación y sanción de las leyes no constituye una cuestión justiciable que habilite a accionar de la Corte, ya que el Poder Judicial no puede invadir la competencia constitucional de otro poder del Estado. La mayoría, por su parte, la mayoría de los jueces conformaron la mayoría y rechazaron la acción y establecieron que el Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera de legislar, si virtual o de manera remota. Bueno, continuando con el fallo de Maduri, Cristina Fernández, ante la Corte, siempre tuvo en cuenta el legendario fallo de Maduri versus Madison, el fallo que el juez Marshall, presidente por entonces de la Corte estadounidense, fijó que lo va a hacer el origen del mismo del control constitucional y estableció que las leyes son lo que los jueces dicen que son. Sostienen que con una decisión actual, la Corte Argentina, respetando sus precedentes, y no admitiendo formalmente el planteo, despejó las incertidumbres, dando de todas formas su opinión sobre el tema. Y agrega que la enseñanza del caso Madbury es aún más profunda. En derecho, a veces para ganar aquello necesitas ganar y hay que saber perder. Si el triunfo proclamado se reduce a poder objetarle a la Corte ante una eventual juridización de las futuras leyes el hecho de que ya se pronunció a favor de la realización de sesiones virtuales, es difícil encontrar dónde radica rédito político. Si se lo piensa vinculando al debate ante la opinión pública, es complejo de mencionar si con toda la polémica y fundamentalmente con la forma de que los medios desinforman, sobre todo en la cuestión, CFK termina más o menos fortalecida. Si se lo piensa desde la defensa de los proyectos a adoptar, el Poder Judicial ya ha dado suficientes muestras que, si su intención es oponerse a que se toquen determinados intereses, lo que le sobra es creatividad jurídica. Y con respecto a esto último, lo que podemos sostener es que aquello que perdimos con este planteo es más de lo que ganamos. Lavi promovió una acción de amparo al reclamar que se declare inconstitucional de la ley 25.873 de su decreto y reglamento, en virtud de considerar que los artículos 18 y 19 de la Constitución, en cuanto autorizaban las intervenciones de las comunicaciones telefónicas al ser Internet, sin que una ley determine en caso con lo que se justificativo eligió esos tratados internacionales, violación de los derechos humanos, artículo 75, inciso 22, amparo, artículo 43, expedite rápido para proteger los derechos, 25.873, artículo 19, no dañar a tercero. El señor Alavi era un abogado y él pidió un recurso de amparo porque se veía vulnerado su derecho, que se escuchaba en la conversación de él y de sus clientes. ¿Sí? ¿Es un fallo de Gómez? Para concluir, voy a aportar el libro de Gordillo, que habla de los tratados de del derecho administrativo, que va desde la página 28 a 31. Es un material bibliográfico que nos cedió el profesor Juan Carvajales, y él hace hincapié, Gordillo, que hace más de 30 años explicaba que necesitaban una necesidad política de los legisladores de contar con cargos públicos para atender sus cargos, los nombramientos que solo el Poder Ejecutivo podría proporcionar. Esto de los liderazgos políticos del presidente
que por ejemplo anulaba también la función del control del poder legislativo y aún del poder judicial, como por ejemplo que se dio en la dictadura de 1966 y de 1976. También se toma en cuenta estas lúcidas críticas después del año 83. Es que hoy, ante esta situación de quiebre, como remedio del sistema en la división de poderes, se compromete seriamente el futuro de la democracia. Para preservar el ejercicio de la democracia representativa, no puede soslayarse que la intensiva y el sometimiento de la administración de las órdenes judiciales se vinculan en la Argentina a tal órdenes judiciales donde varias décadas se sucedieron en el presidencialismo, en la administración pública. Este pleito es un verdadero poder entre el legislativo y el ejecutivo. También hay un pronunciamiento que se da en los decretos de leyes y también en una legitimación por parte de la justicia, donde ratifica que el poder legislativo del bloque es un reform de la Constitución que se da a partir del año 1994, con el uso actual del artículo 76 de los decretos de la necesidad y urgencia legitimados ad neutum de la Corte, y la limitación de la función del Congreso a aprobar los proyectos preparados y originados por el Poder Ejecutivo. Esta crítica que hace Gordillo, que muchas veces bajo una presión inadmisible y la amenaza anticipada de un ejercicio de facultad y de veto, suele surgir. Se trata de una racionalidad interna en el resultado tajante de una distinción. En la parte jurídica y en lo práctico se trata de separar para no monopolizar el hecho de la administración pública. En esto cabe definir que cada caso es histórico y debe ser de interés general. Por esta naturaleza del Poder Judicial y la Constitución, que no se generen desequilibrios y tampoco que se generen situaciones de conflicto, que sean remediables al sistema con el ejercicio de la democracia representativa, que se vuelva valioso atender críticas propuestas donde Gordillo menciona para remediarlo. Después hace hincapié cómo el derecho, recurriendo a expedientes definidos, pueden confrontar la realidad con un enfoque formalista y tecnográfico de la estructura de los poderes públicos, y afirma también en su categoría que hay una discusión muy fuerte de los criterios donde se incluyen en el orden que quiere destacar Gordillo, verificada la magnitud de los defectos de funcionarios del Estado argentino, que menciona como latus sensu. Esto es que se problematizan su inclusión en las categorías de Estado de Derecho y de régimen político con democracia representativa. También hace una crítica en condiciones de ejercicio de funciones estatales, administrativas, donde la participación de los ciudadanos es el espacio público, y él menciona que es importante que los actores eficaces en la formación de la voluntad general se coloquen en una línea más avanzada respecto a la concepción de la democracia. Listo, profesor. Estoy muteada. Muy bien, Rosana. El grupo número 2, profe. Hemos trabajado días, noches, semanas, casi sin dormir estamos. Bien, ahora voy ahí. Primero, antes que nada... Estamos debilitados, ¿eh? Ojo, profe. Y encima yo le digo Carabajales porque son mis paisanos, entonces yo me río y bueno, ya lo hice Carabajal, así que no hay derecho, le agregué una A. Bien, no hay problema, estamos acostumbrados. Pero primero una moción de orden, dirían en el Congreso. Yo recién te había hecho, Roxana, la administradora, y no podía silenciar a todos, pero tenemos que acostumbrarnos a hacer eso para que no haya tanto ruido,
¿sí? Silenciarnos. Había alguien que tenía los perros detrás y todo eso. No, es del video, profesor. Ah, bueno. Es del video. No pude evitarlo, no se da una idea. Bueno, Filmamos venían importados entonces. Claro, eran como 3 horas de filmación y bueno, no lo pude, hice lo mejor que pude, pero no se logró, pero bueno. No hay problema. Pero vamos a eso. A ver, me interesa que nos cuenten brevemente cómo fue el proceso de armado del video. No sé si quiere hablar alguien del grupo porque creo que me hablé todo. Verónica, bueno, Juan. Acá, Juan. En realidad, primero nos íbamos a juntar en la casa de Roxana, iba a ser el día domingo. La idea principal era juntarnos en la casa de alguien o en alguna estación de servicio o algo para charlar sobre el fallo, con el fallo ya leído, y después la idea era hacer una presentación todos juntos. Esa iba a ser la idea, porque, bueno, por ahí, no sé, algunos habíamos visto videos suyos en años anteriores y por ahí sabíamos que abarcaba por ahí varias preguntas de contexto actual o del contexto del fallo y demás, y por ahí para debatirlo inclusive entre nosotros, estando por ahí todos juntos, es de otra forma. Pero bueno, el domingo no nos pudimos juntar todos, entonces había surgido la idea de que cada uno grabe una parte y Roxana lo editaba, que ella es la que la tiene más clara con la tecnología, digamos, es profesora y bueno, está enseñando así ahora y todo. Bueno, que grabemos cada uno un video individual y ella lo iba a editar. Y finalmente hicimos una reunión por Zoom donde íbamos a charlar, pero terminamos grabando. Así es como íbamos a charlar más o menos lo que íbamos a hacer cada uno, y bueno, uno dijo, ¿y pero por qué no lo grabas ahora? Era un ensayo, digamos. Y bueno, y terminamos grabando. Mirta. Sí, la verdad que fue un fallo largo, pero enriquecedor. Marcamos lo más importante, aprendimos bastante de este fallo porque muy completo. Para mí fue un aprendizaje muy lindo, una experiencia muy linda. La verdad que sí, trabajamos mucho, dice Rosana, pero bueno, creo que vale la pena porque nos quedó mucho aprendizaje. ¿Qué ibas a decir, Rosana? No, yo iba a decir de que habíamos armado, profe, el grupo interno, como todo luqueado, con la foto de Cristina, el fallo, todo, sí. El grupo interno, después mi experiencia dice, habilité un drive que yo creo entraban y yo los obligaba que en esa sí, los obligué a que entren, miren, lean, porque era la responsabilidad que si me sacaba un 0, también ellos iban a sacar un 0, y bueno, y así, participaban, algunos mandaban por audio, yo lo pasaba a texto y lo ponía en el drive, y algunos entraban al drive aunque sea para leer. Bueno, después como dijo Juan, para evitar esos sonidos y ruido y estar tranquilo, yo había ofrecí mi casa para poder filmar, tengo un espacio con distanciamiento y podíamos entrar varias personas, entonces poder filmar en vivo esta charla y hacerlo diferente. No se dieron las condiciones porque uno es humano y surgieron imprevistos, como hoy por ejemplo, pero yo ya les había dicho desde el día 1 que teníamos que filmar un video porque a mí me iban a internar si yo llegaba hoy y no tenía el material. Entonces nos pasó porque Verónica se descompuso y ahí sí me iban a internar. Entonces, bueno, todos igual sabían el material, todos conocemos el tema de todo, es el material que le hice el PDF con 50 y pico de hojas para compartir a los compañeros. Tenemos, no sé si usted puede ver, porque después yo me acordé, después que grabé, tengo acá el mapa conceptual, como usted pidió mapa conceptual y le gusta, igual lo hice acá, después tengo la línea de tiempo que habló Agus, la tengo pegada en mi placar con flechas y fechas, se lo muestro, pasa de que tenía habilitado en el Zoom un pizarrón y bueno, con otro material que no se lo pudo mostrar porque era en vivo. Bueno. Pero bueno,
es la producción que se pudo hacer. Espero que les guste y si no, que valoren el trabajo en equipo. Más vale tenerte de compañera y no de docente, ¿no? Porque ahí Yo soy de pone educación exigente. física, profe. Yo soy de educación física, sí, Sí. qué sé Es verdad, yo. es verdad la parte que nos obligaba. Todo el tiempo Sí, sí. mandaba mensajes en el grupo, todo el tiempo. Desde la mañana hasta la noche. Imagínate 50 flexiones de brazos, 100 bolitas, 4 vueltas a la cancha. ¿Sabes qué? Nos tiene al trote a todos. Y bueno, Bien, Rosana, lo que queda entonces ahí es que saques una foto al mapa y a la línea, así lo podemos apreciar después. sí, profe. Estaba Sí, por ahí sí, Agustina. igual. ¿Estás conectada, Algo tiene Agustina? que- Agustina Verón, ¿nos escuchás? 1, 2, 3, llamando a Agustina. Hola, ¿Sí? ¿ahora sí? ¿Sí? Ah, ok. Yo también tengo una línea de tiempo que la tengo que pasar, que tiene más cosas que la que tiene Roxana, porque no llegamos a ponerla en la de Roxana. ¿Podrás prender la cámara, Agustina, así te vemos? Sí. No sé si se ve bien porque estoy sin luz. Ah, ahí sí te vemos. Bien, hola Agustina. ¿Tenés una línea de tiempo, decís? Sí, la tengo acá para mostrar, si quieres. A ver. No sé si puedo dar vuelta a la cámara. Acá. Tenemos que agrandar la imagen, a ver. Sí, ahí está. Un poquito largo. Hasta 1880. Ah, están los números a la izquierda, no los veía. Están las fechas. Sí. Bien. Una línea histórica, muy bien. Perfecto. Bien. ¿Y cómo fue el proceso para vos? Igual que los demás. Ron nos ayudó un montón. Yo fui a la casa y también me ayudó un montón con la línea. Pero la verdad que fue fácil con ella. Bien, Melena muy también bien. una Muy mano. bien. Bien, bien, Agustina. Y me falta Verónica, ¿no? Que no pudo entrar, que tuvo... Verónica, no, no sé si pudo entrar porque estaba con una crisis de asma, profe, con un tema de salud. Yo le avisé cuando Ajá. ingresé. Bueno, ¿ves cómo los pones, no? Tantas vueltas a la cancha y terminan así. No, pero es pánico escénico. Mire si teníamos que exponer esto en vivo. Es imposible, ¿no? Y también queríamos hacerlo desde un punto responsable del marco jurídico y todo eso que usted nos inculca. Entonces, no podíamos darle otro tinte. Bien. Ahora, para qué voy a hacer... Y ahora nos tiene que dar la autocrítica, porque eso también es valorable para nuestro próximo video o clase o lo que tenga que hacer y para mejorar como alumnos y también... Me tenés que devolver el el host, Rosana. A ver, ¿lo podés hacer? Así lo manejo mejor desde acá. Bien. Antes de hacer mi devolución, le quiero preguntar a los compañeros... A ver, profe, ¿ahí está? No. No sé por qué no lo puedo hacer yo directamente. Guárdeme un minuto, profe, espere. Mientras vamos con los compañeros, a ver qué les pareció la exposición. El video. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Aprendieron? ¿Qué les pareció? Fue muy didáctico y sí, algunas cosas es como que se desvió
dentro de la explicación del fallo en sí, pero fue bueno, fue muy didáctico. Bien, ¿quién más? Ahora sí. A ver, profe, si ahí ya le devolví. Sí, ahí Gracias. está. Así silencio a los ruidosos. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué pueden comentar? Así vamos compartiendo y aprendiendo entre todos. Somos 60, así que, bueno, tiene que haber diversas Bueno, opiniones. a mí me pareció súper innovador el tema de que se grabaron, hicieron el video por ahí para afrontar el pánico escénico de estar hablando por ahí cuando uno no está acostumbrado a hablar ante otros compañeros. El recurso del video me pareció buenísimo. También es revalorable el esfuerzo que hizo la compañera para editarlo, porque lleva horas hacer eso, horas, y estar editándolo. Un trabajo súper, pareciera de que por ahí los que no conocen lo que es armar un video tan largo de este estilo, lleva bastante trabajo. Entonces, súper valorable eso, a pesar de que por ahí también quedaron como un poco de ruidos, pero no, re bien. Lo pudieron llevar re bien y se entendió, nada más que eso. Gracias, Cintia. ¿Quién más? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Anita. profesor. Buen día. ¿Cómo va? Estamos esperando la devolución nuestra, profe. Bien, bien. Hubo de todo en esa clase, ¿eh? Ahí no tuvimos pánico escénico, profesor. No, Le hicimos de una recaradura. Muy bien. Y fueron las primeras encima. Las primeras. Fuimos Muy las bien. primeras, sí, no sabíamos cómo encararlo. Así que, pero bueno, no sé cómo salió, después escucharemos su devolución. Pero respecto al trabajo que hicieron, a Ro la conozco de otras cursadas. Y bueno, los compañeros no, pero la verdad que estuvo bueno. Yo sé que Ro como docente, ambas dos, le ponemos toda la pila y Ro la puso ahí, tratando de colocar ese mapa conceptual, esa línea de tiempo. No es fácil adentrarnos a analizar un fallo en el segundo, y en esta instancia, y este fallo que es complejo por su característica, porque hay cuestiones nuevas para nosotros, y adentrarse en ello hay que tener mucha lectura y mucha preparación, así que de mi parte los felicito y estuvo muy bueno, si bien, como coincido con algunos compañeros que han expuesto ya, había cosas que se iban y un poco por las ramas, pero la verdad que escucharlos estuvo bueno, la verdad que los felicito. Y adelante, vamos. Bien, gracias Marita. Uno más, un testimonio más. Yo quiero agregar algo por ahí, otra vez yo. La importancia de Roxana como líder en el grupo, porque siempre para un trabajo en equipo es la importancia de tener un líder también que los pueda guiar y ordenar, y eso se notó también un montón. Muy bien, el líder guía y ordena, como dice Cintia, conduce, se pone firme cuando hay que hacerlo y escucha a los demás. Esas son las condiciones del líder, no cualquiera lo tiene, y acá han llevado la tarea a buen puerto. Así que eso es lo más valorable, que lo que se propusieron hacer lo pudieron lograr y el producto llegó. Entonces, eso es lo primero a destacar. Tuvieron la intención de dejar un material, buscaron cuáles eran las fortalezas, sabiendo las debilidades. Si tenemos miedo de hablar en cámara, en directo, hagamos un video. Entonces, eso es saber explotar
las fortalezas que uno tiene, las virtudes, y trata de dejar de lado las debilidades, ¿sí? Los puntos débiles, flacos. Entonces, eso es muy sabio hacerlo, ¿sí? En cualquier orden de la vida. Lo segundo a decir es que pudieron echar mano a todas las herramientas informáticas, ¿no? Tecnológicas. Hoy en día es indispensable que podamos manejarlas. Algunos tienen más práctica y más expertise, y a otros nos cuesta más, pero está bueno que se vayan complementando y ayudando. Y bueno, y aquí lograron una pieza que además nos va a quedar y vamos a poder volver a repasarlo y a escucharlo, así que ya queda ahí grabado en esta clase, y es un gran punto a favor. Luego, la coordinación que dijeron, no es fácil hoy en pandemia, que uno no se puede juntar habitualmente en la facultad, vamos al café a la facultad y organizamos, o cruzamos enfrente y nos tomamos un café y hablamos. Ahora es más difícil, incluso se querían juntar físicamente, después no lo lograron, pero bueno, se puede reemplazar con un Zoom, y lo han hecho muy bien. Y después el trabajo de edición que recién resaltaban los compañeros, que es muy complejo, son esas cosas que, como decía Cintia, llevan horas, y a veces el trabajo silencioso más complejo, ¿no? Así que excelente todo el trabajo que hicieron para poder traernos cuál era el análisis del fallo. Ahora vamos al trabajo en sí, ¿sí? Al contenido del fallo. Porque esto es, recién Juan decía que habían visto otros videos, eso está bueno, lo tienen a disposición en el canal de YouTube, están todas las clases del año pasado. Justo este video no está porque este fallo no lo habíamos visto, es algo novedoso, lo hacemos por primera vez. Pero en cuanto al método, a mí me interesa que ustedes vayan ganando experiencia en el método, ¿sí? Gimnasia, ¿sí? Que Roxana nos vaya guiando ahí cómo hacer los ejercicios. Es un método, es una gimnasia, es un proceso que tenemos que ir conociendo y ejercitando, y por eso les pedimos que sean ustedes los que se encarguen de la exposición de cada fallo, por lo menos de una primera exposición preliminar. ¿Qué tuvo bueno y qué le faltó la exposición de hoy? Tuvo bueno que pudieron dividirse el material, entonces cada uno abordó algún aspecto o algún pasaje del fallo en diferentes oportunidades, o sea, hablaron varias veces. Lo que me parece que le faltó fue poder explicar, poder dar una hoja de ruta a modo de índice, y que uno supiera por dónde iba el fallo a medida que ustedes avanzaban en el video, en la explicación, ¿sí? Porque de repente parecían cosas así medio inconexas, que son datos que están en la sentencia, pero a mí me costaba articularlo. A mí que leí el fallo, que sé qué dice todo, incluso me costaba articular lo que ustedes estaban diciendo. Después hay otra cuestión. A ver, ¿cómo se reemplaza eso? ¿Cómo se mitiga? Diciendo, bueno, voy a hablar de tal cosa. Entonces, hacer como un adelanto, ¿sí? Yo voy a hablar del objeto del fallo. Yo voy a hablar de lo que solicita el actor. Yo voy a hablar de lo que dijo el procurador. Yo voy a hablar de lo que dice Por ejemplo, bueno, ¿y qué le faltó al video? Así vamos todos incorporando lo que necesitamos hacer para exponer. No sé cómo terminó. No sé cómo terminó el partido. Me relataron todo el partido y no sé cómo terminó. Si esto fuera un partido de fútbol, de básquet, de tenis, ¿cómo fue el resultado final? No lo sé. Con lo cual no sé quién ganó y quién perdió. Claro, Hay muchos argumentos que se dieron, muchos argumentos, pero no sé cómo terminó. ¿Qué necesito?
Sí. No, eso lo habíamos dicho, de que si usted nos hacía pregunta en vivo, le íbamos a contestar. Nos queríamos dejarlo con las ganas. Bien, bien, me encanta. Dos cosas positivas. Una, que fueron contestando preguntas. Eso está muy bueno como método. ¿De dónde sacaron las preguntas? Elena nos ayudó. Bueno, decilo, Agu, dale. Sí, Elena nos dio una guía, dijo vayan por acá, resuelvan esto, y anotamos todo lo que nos dijo y lo respondimos. Muy bien, muy bien. ¿Y quién es Elena? Elena es una de las ayudantes que están del grupo. Ah, muy Está en el bien. grupo y le consultamos y también nos hicimos videollamada por atrás a espaldas suyas. Bien, muy bien. Muy bien, ya bastantes cosas hacemos en el chat. Después vamos a hablar del chat. Bien, Elena tiene mucho tiempo, mucha disponibilidad, no puede venir a los videos, le cuesta esa parte informática, pero ya lo lograremos. Y es su primer año como ayudante. Sí. Elena no está en el Zoom, pero es más famosa que usted, más Sí. o menos. Claro. Y no saben lo rico que cocina. Bien, las preguntas, por eso yo preguntaba si era de ahí o no. Cada fallo tiene una guía de preguntas, que es un material que se provee y que ustedes van a encontrar en el campus y en el Drive. Entonces, eso está bueno porque los puede ir guiando, ¿sí? de cuáles son las preguntas que el profe me va a hacer. Ya están ahí, entonces eso sirve como hoja de ruta, como decíamos al principio. Entonces, eso está bueno que digan, bueno, a la pregunta tal, la respuesta que da la corte es esta. O ir construyendo una respuesta. Eso está bueno. También está bueno que trajeron, y Rosana leyó al final, un texto de doctrina, ¿sí? Como de Gordillo. O sea, poder salirse del fallo como pieza jurídica y ir a buscar otro material complementario. Eso también aporta mucho, si encaja, ¿no? Hay que buscar algo apropiado, pero esa es una buena herramienta que tienen a disposición. Bien, ¿qué le faltó? Le faltó poder explicitar claramente cómo se resolvió en cuanto al resultado final, ¿sí? La Corte por mayoría dijo esto. ¿Sí? Eso tiene que estar bien claro, porque es la parte final. Si no, lo otro son argumentos, pero no sé cómo termina el partido. ¿Sí? El pitazo final. 3-2, 4-1. ¿Qué le faltó? Le faltó aclarar qué decían los últimos dos votos. De eso no se habló. ¿Qué dijo Rosati? ¿Qué dijo Rosenkrantz? Ahí, y hay mucho material ahí para hablar. Que de alguna manera van modulando lo que ya había dicho la Corte, no es que sacan los pies del plato. Incluso la disidencia parcial, en muchas cosas acompaña a la mayoría, por eso yo les hacía esa pregunta al principio. Y después hay algo que no es que sea un déficit, sino que es falta de práctica, y es lo que tenemos todo un año para aprenderlo. Uno tiene que tratar, digamos, nos tenemos que esforzar en poder, recién no sé si era Marita, Cintia, quien dijo se fueron por las ramas. ¿Qué quiere decir irse por las ramas? Es que el fallo va a tener cuestiones centrales y cuestiones secundarias. ¿Sí? Llamémosle de relleno. Y muchas veces hay considerandos enteros que uno los podría saltar directamente. Pero tiene que saber cuáles son. O sea, tiene que poder detectar. ¿Sí? Tener esos anteojos infrarrojos para decir, ah, no, esto es secundario, todo lo dejo de lado. Puedo volver después, puedo mencionarlo, pero no lo puedo decir con el mismo énfasis que lo principal. Ahora, la Corte no me dice, che, esto es principal y esto es secundario. Lo tenemos que ir construyendo nosotros. Ahora, si yo a todo le doy el mismo énfasis, ahí sí me pierdo, porque no sé dónde está lo más importante. Puedo decir, bueno, y después la Corte de manera así complementaria dice esto, dice esto, dice esto. Bueno, entonces lo traigo a colación, pero con esa salvedad.
Digo, es un déficit en el video, pero entendemos que es el segundo fallo. Entonces lo señalo para que vayamos aprendiendo y para futuras exposiciones e incluso para cuando ustedes estudien los próximos fallos o tengan que rendir el parcial. ¿Qué más decir del video? Nosotros acá, digamos, hacer una exposición no debería ser leer partes del fallo. Yo puedo ir a algunos fragmentos, algunos considerandos, sobre todo esto cuando detecto cuáles son los más importantes, y traerlos. Pero el trabajo de análisis y exposición debería permitirnos hacer una reflexión. Es decir, la exposición debería estar por encima de la mera lectura. ¿Se entiende? Por eso me puede servir una red, me puede servir un cuadro, me puede servir una línea histórica. Todos esos son instrumentos, son técnicas, actividades que yo a las que puedo remitirme para poder situarme por encima de la mera lectura de los considerandos. Claramente, también tengo que hacer un proceso, me puede llevar más tiempo, más coordinación si somos un equipo. Yo entiendo que todo eso es complejo, a veces o no tenemos el tiempo, no nos alcanza, o nos cuesta porque recién estamos empezando en esta técnica que yo quiero que aprendan. Pero se lo señalo para que, digamos, yo tengo que tener claro cuál es el óptimo, a dónde tengo que apuntar. Después veo cómo voy construyendo ese camino. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal? Que como grupo puedan hacer una exposición donde nos indiquen qué se planteó en el fallo, de qué manera se abordó y cuál fue el resultado. Después, que hagan consideraciones específicas sobre algunos temas, algunos caminos argumentativos tal vez, y después, si se quiere, reflexiones finales. Si yo logro envolver todo eso en un discurso colectivo, llamémosle, lo que me queda nada más es remitirme al fallo. Bueno, esto lo van a encontrar en el considerando tal, esto lo van a encontrar en la parte final, o en el voto acá, o allí, o acá. Entonces, el análisis, digamos, se sustenta o se fundamenta en pasajes literales del fallo. Porque el análisis no puede estar en el aire, no puede ser solamente una reflexión especulativa o lo que fuera, sino que lo tenemos que hacer circunstanciado. Porque esta materia es análisis jurisprudencial, no es análisis conceptual, no es que solo hablamos de teoría, no, hacemos teoría a partir de estudiar los fallos. Entonces, tenemos que tener en claro los conceptos, pero poder bajarlos a cada uno de los precedentes de la Corte que tenemos en el programa de la materia. Entonces, poder ir pivoteando entre lo conceptual y lo estrictamente jurisdiccional que está en cada uno de los fallos que vimos. Bien, ¿se entiende más o menos? Profe, yo lo entendí. Sí. La próxima voy a tratar de que le falte menos. Bien, yo quiero ver ese cuadrito que tenés a tus espaldas, porque me parece que eso nos va a aportar muchísimo. Bien, ahora lo único que nos queda hacer, no sé si ustedes ahora, como me corriste que estaban esperando mis preguntas, yo tengo muchas preguntas, pero no sé si ustedes tenían pensado hacer ahora en vivo alguna exposición adicional o alguna aclaración o algún refuerzo de algún concepto o algo por el estilo. No, si quería, le puedo leer la síntesis del fallo, porque en el PDF que le envié le hicimos un resumen del fallo. Bueno, vamos. Bueno, aguarden. Guárdenme un minuto que lo busco acá en el Drive. Es rápido. Profe, yo quería hacerle una pregunta a los compañeros. Adelante. Si ellos
Si ellos podían decir cuáles eran las disidencias que tuvieron los jueces. Juan, Agustina. Sí, un juez había estado en disidencia parcial, ¿no? Que era Rosenkrantz. ¿Por qué? Porque la Corte había admitido la demanda. Lo que había resuelto la Corte era admitir la acción declarativa de certeza, pero no resolvió si iba a ser un... A ver, esta era la parte difícil, por eso grabamos el video. La Corte no resolvió si por sí o por no. Lo que le dijo a Cristina Fernández de Kirchner era que el Senado, ¿sí?, en su reglamento interno podían modificar o tratar el tema del artículo 30 del reglamento interno. Lo que pasó con Rosenkrantz fue que él no quiso admitir la demanda, ¿sí?, porque no había una causa justiciable o controversia, según él entendió. Y su rechazo fue in limine. ¿Qué quiere decir? Claro, él no... Desecho de fondo. Y no Él no consideraba que se debía admitir la demanda, porque carecía de un caso contencioso. Sí era preventivo, era una declaración preventiva, como lo estipula el artículo 322 del Código Procesal, ¿sí? Pero aparte de ser preventivo, tiene que haber una controversia, y Rosenkrantz consideraba que no había una controversia, porque el Estado, o sea, el fallo es Cristina Fernández de Kirchner contra el Estado, pero el Estado nada dijo. En esto también, una reflexión que nosotros hacíamos después de grabar el video, hay un contexto político, porque, o sea, con todo esto de la pandemia, se levantaron las dos grandes oposiciones políticas que hay acá en Argentina, y una buscaba derrocar a la otra. Siempre, la historia típica de Argentina, ¿no? Entonces, si bien no necesitaba Cristina de Kirchner llevar a la Corte el caso, ¿sí?, que era un caso abstracto, ella buscaba un pronunciamiento a favor de la Corte, ¿sí?, sobre una ley tributaria que se iba a tratar. A ver, ¿cómo es eso, Juan? Porque era parte de una de las preguntas que hicimos al principio. El Congreso iba a tratar una ley tributaria, ¿no?, con respecto a esta circunstancia que estaba pasando en la Argentina por la pandemia del coronavirus. Y lo que nosotros decíamos, ¿sí? Si querés te ayudo. Era porque a raíz de afrontar económicamente los recursos económicos que se iban a destinar para afrontar la pandemia del COVID, necesitaban buscar recursos. Entonces, esta presentación de ella habilitó como para poder sortear esa parte tributaria. Claro, y a ver, nosotros habíamos dicho que esto no lo íbamos a decir para no meternos en una cuestión política o un debate político, pero pensamos que, para decirlo ordinariamente, lo que hizo la presidenta del Senado es abrir el paraguas, digamos, antes de que llueva, porque ella, por esta cuestión, ella buscó el apoyo de la Corte. ¿Para qué? Para poder después deliberar sobre esta ley tributaria tranquilamente y sin que nada la oposición no se interponga. Es decir, bueno, de hecho, dictan una ley, pero después la oposición, digamos, inicia una demanda o interpone un recurso de amparo para que se frene esa ley por esta cuestión, esta grieta que hay en Argentina entre dos partidos políticos grandes. Pero Juan, agrego algo más. Eso está bien y es correcto que se metan en ese tema porque se debate en el fallo. No es solo algo de contexto, sino que está, y en el fallo de Rosati, si no me equivoco, lo aborda con todas las letras. O Rosenkrantz, no me acuerdo, ahora nos vamos a fijar bien. Rosenkrantz. ¿Por qué? Y es parte de la justificación de la demanda. O sea, en la demanda, en la acción declarativa, ¿sí?, que presenta la actora,
se refiere a este punto. Dice, mire, yo necesito certeza porque vamos a tratar un proyecto de ley de carácter tributario que lo que yo pretendo, dice, es que después no sea, no solo, vos decís por la oposición, no sea, digamos, objetado por la oposición, que la oposición política está en el Senado, o sea, puede votar en contra, si no está de acuerdo con un proyecto de ley, tranquilamente puede votar en contra. Pero acá había dos problemas que tenemos que tener en cuenta. Uno es que el método remoto todavía no estaba tan extendido, no estaba, de hecho se siguió discutiendo en diputados también, se buscaron soluciones mixtas de que fueran nada más los jefes de bloques, son diputados que son 270, si no me equivoco, algo así. Claro, pero cuando yo hice la presentación ahí mencioné que por la pandemia ellos decían que no podían, y también era una arbitrariedad por el tema de que, por ejemplo, podían citar a algunos y a alguno que estaba ausente o por las distancias o por el tema del desplazamiento de la ley de transporte, la requisición del DNU, entonces eso podía atentar contra la constitucionalidad del voto, las mayorías y todo eso. Entonces, esto sienta también un precedente de poder sesionar de modo virtual, usando las nuevas tecnologías. Juan Luis, ¿querés hablar? No tengo el que tengo el nombre del lado. De la persona. Tenía una, pero no la encuentro. Juan. Levantó la mano, Juan, está levantando la mano. Te escuchamos, Juan. No, parece que no. No, creo que se le prende el micrófono. Bien. Pero lo segundo que yo quería decir al otro Juan, mi otro tocayo, es el otro riesgo es que después los sujetos a los que se les destina la ley, o sea, los sujetos que deben hacer un aporte, lo anoté acá, porque finalmente ¿salió esa ley o no salió? La tributaria. Liliana dice que sí. ¿Sabemos qué ley es? No sé si estoy acertada porque no recuerdo, profe, si es la ley de asignación del PBI, se destinó una partida para afrontar la pandemia, perdón, ¿no? Que se destinó una parte para las asignaciones de la ATP y el... Ay, IFE. espere. IFE. Y el IFE. Eso está bien, eso fue parte de la labor del Congreso, pero acá la ley que estaba en cuestión era otra. El impuesto a la riqueza. De la riqueza, el impuesto a la riqueza. Bien. Eso quería Impuesto a la tratar. riqueza, a las grandes fortunas individuales, no de las empresas, Exacto. sino de personas físicas, personas humanas, le llamamos ahora. ¿Se sancionó esa ley? Para mí no. No me acuerdo. Se sancionó. Sí, se sancionó. Bien. Sí, pero no se aplicó todavía. Es la ley 27.605 de aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Por única vez, de carácter extraordinario. ¿Para quiénes? Para los sujetos que tienen grandes fortunas. Declarada. Esa ley la aprobó el Senado, fíjense, el fallo es del 24 de abril, y el Senado termina aprobando. Primero lo trató diputado, que por ahí se lo dicen, ¿qué venís vos y primero tiene que venir diputado? Porque por ser carácter tributario, la Constitución dice que la Cámara de Origen es diputados. Primero se aprobó en diputados y después lo aprobó el Senado y lo sancionó como ley. Eso fue el 4 de diciembre. Y el Ejecutivo dictó el decreto 1024 el 18 de diciembre, con lo cual promulgó la ley. El 18 de diciembre quedó promulgada esta ley. Y se hizo efectivo y ahora la AFIP está reglamentando cómo se va a hacer ese aporte solidario, creo que dio
primero un plazo de gracia y después dio cuotas con un pequeño interés, etc. Pero el problema era que los ricos de este país, los que tienen grandes fortunas, ricos en el sentido literal, ¿sí? Los que tienen una fortuna personal, o sea, un patrimonio en bienes declarados, no se opusieran judicialmente a la ley. Pero que no se opusieran, ¿por qué? Por un defecto de forma. Esto es lo que quería evitar la acción declarativa. Es decir, la actora. Diga, deme certeza de que si yo trato esta ley a través de este procedimiento virtual, el día de mañana no van a objetar a la ley de estar viciada, o sea, de nulidad. Esto es lo que estaba en el fondo de toda esta cuestión. ¿Se entiende? Había algo que lo motivaba. Profesor, eso es una de las preguntas que usted hizo hace un rato. O sea, sí. aunque la actora supuestamente, digamos, no le fue satisfecha su demanda, digamos, en realidad se le contestó lo que ella quería, digamos. En realidad ganó. Sí, en realidad se le contestó lo que ella quería. O sea, ustedes pueden funcionar como quieren porque es parte de sus atribuciones y que, digamos, como lo hacemos nosotros. Tal cual. Eso era lo que ella quería aclarar, digamos. En realidad, básicamente, aunque sabía que la causa era por ahí abstracta y todo lo demás y que la Corte no la iba a tomar, en realidad la Corte terminó contestando lo que pretendía que se contestase, que es que el Senado tenía atribuciones para sesionar como quisiera. Entonces, digamos, el defecto de forma no iba a estar, ¿no? Esto es así. Pregunta. ¿Vieron el nene que va y le pregunta a la madre, mamá, ¿puedo ir a la calle? Porque él quiere ir a jugar con sus amigos. Y le pregunta a la madre, ¿puedo ir a la calle? Y la madre le dice, basta, no me preguntes nunca más qué podés hacer. Vos podés hacer lo que vos quieras. No le dice, anda a la calle. Le dice, vos hacés lo que vos quieras. Y él le dice, listo, perfecto. Me voy a la calle. Pero la madre lo reta porque le pregunta, ¿por qué me venís a preguntar a mí? Vos ya sos grande, hacés lo que quieras, ya sabés que tenés que cuidarte de los autos y no sé qué. Bueno, y así es el fallo. Entonces es raro, porque le dicen, todo esto está mal, pero finalmente le dicen, bueno, haga lo que usted quiera. Digamos, usted es soberano. Bueno, pero no me voy a meter en el fallo todavía, porque ya son las 10. Vamos a hacer un pequeño corte. Porque me faltó leer el resumen. ¿Cómo? Faltó leer el resumen. Dale, léelo. Adelante. Bueno, acá dice que la actora, en la foja 1.14, la actora en la condición de vicepresidenta de la Nación y honorable del Senado de la Nación promueve la acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional en los términos del artículo 322 del Código, como habíamos mencionado, en el marco excepcionalísimo del estado de emergencia por la pandemia originada por el COVID. Lo que también decía, espere, porque tengo acá marcado para hacerlo, es el resumen. Después, tomando como punto de peticionante, ella manifiesta los actos emanados del Senado que acompañan las medidas sanitarias en el DNU que dictó el presidente de la Nación del 25 de marzo, que era el decreto de necesidad y urgencia y de aislamiento sanitario por pandemia. Bueno, el Ministerio de Transporte tenía la resolución donde decía de que no se podía circular salvo los esenciales, y también cita la doctrina del proporcionamiento de la Corte que esgrime la existencia de la gravedad institucional en el caso concreto por la imposibilidad del funcionamiento del mismo, que ahí es donde ella apela para que lo hagan de modo virtual. Después la Corte Suprema de la provincia, ella se ampara en un fallo que es el 307, 1379, que acá hace hincapié ella en el presente caso donde se daba una oscuridad de la norma del artículo 30 del reglamento. Esto es de la provincia de Santiago del Estero, ella lo dicta
para que esto, para liberar eso y buscar otro formato y poder lograr la sesión que en este caso fue el Zoom, hacerlo de modo virtual. En el artículo 57 de la Constitución, el reglamento del Senado, y en el artículo 15, el 20, el 25, el 27, el 29, el 36 y el 32, que le dan las facultades y las atribuciones de la actuación de la presidencia del cuerpo, y se hace hincapié en el código, en el artículo 153 también, acordada por el tribunal, donde ella peticiona y habilita con fecha 17 de abril del 2020 una feria judicial. Pero esta extraordinaria es acordada el 6, no sé si es el mes o el día, porque acá se me cortó un número, en junio, donde ella, pero no, me parece que es el 6 de abril, porque acá no, disculpe, profe. Bueno, ella pide la causa o controversia que funda su posición, que pide a la justicia de la nación y los tribunales en el artículo 108, 116 y 117 de la Constitución, y en el segundo de la ley 27, donde se define. También habla de un planteo prematuro que hubiese devenido sustancial. Ella menciona otros fallos, y lo que exige es la legitimación en su carácter de vicepresidenta para recurrir al honorable Senado y ante el tribunal. Después solicita la admisibilidad, que sea admitida, la legitimación de la actora, en este caso Cristina Fernández de Kirchner. Después lo que hace hincapié también otro punto, espere, que lo busco y ya sería como la síntesis. Igual yo se lo mandé pintadito con color y todo. Es el principio de la colaboración entre los poderes del Estado, de las consideraciones frente a la excepcionalidad de la situación, que es donde plantea ella de que se habilite la vida constitucional del país, que el tribunal formule algunas consideraciones adicionales, como la conectividad para que se puedan conectar a través de los Zoom y sesionar el Senado. Bueno, más o menos eso, profe, no tengo otra cosa. Excelente. Bien, lo que vamos a hacer ahora es darle un aplauso a los compañeros y compañeras que prepararon la clase de hoy. Muy bien. Porque no es fácil animarse de entrada, y han sido voluntarios. Vamos a necesitar voluntarios para la clase que viene, así que después de del corte, del break, ahí nos dicen, y está Alejandro, Fran, Andrea, todas las chicas, para tomar nota. Son las 10 en punto. Nos están dejando la vara alta, ya con Marita y las chicas que expusieron la primera clase con esa actuación, ahora la producción del video. Muy bien, hasta una obra de teatro no paramos, Bueno, todavía estamos esperando la devolución, La de Marita y las chicas fue una obra más o menos. Al principio yo pensé que, ¡ay, dejó el micrófono prendido! Se me pasó por la cabeza, hasta que después entendí que era parte de la introducción. Muy bien, excelente. Bueno, volvemos 10:15, ¿les parece? Sí, profe, perfecto. Yo Le hago freno una consulta, ¿las fotos se lo pongo en el grupo? Claro. Perfecto. Bueno, paro de grabar y volvemos en un ratito.